Como ya os he dicho en muchas ocasiones, yo suelo trabajar con un sistema híbrido. En este caso, con la mesa de mezclas. Y bueno, no siempre trabajo con ella. A veces la utilizo porque me ofrece cosas que me parecen interesantes. Otras veces no la uso tanto. Trabajo más con plugins y otro tipo de cosas que pueden generar algo similar. Saturación, a lo mejor tipo valvular, que en este caso no tiene válvulas, ¿vale? Entonces, a lo mejor quiero un calorcito más tipo válvulas y esto no me lo ofrece. Pero hay muchas cosas que esta mesa me puede ofrecer y no tengo que estar trabajando con emulaciones. Y hoy vamos a ver un análisis de qué es lo que realmente me ofrece esta mesa y cómo funciona. ¿Qué es lo que está haciendo con mi audio? Primero que nada, querréis saber cómo conecto mi mesa como un plugin, cómo podemos insertarla. Hace poco acabo de hacer un vídeo sobre la Audient y lo he explicado brevemente, pero bueno, voy a explicároslo para que veáis exactamente cómo funciona. Para esto, obviamente, necesitáis un interface con bastantes entradas y bastantes salidas, y en el caso de querer utilizar una mesa de mezclas, porque una mesa de mezclas tiene muchas entradas y muchas salidas. Entonces, si lo que queremos es poder insertar un canal de la mesa, necesitamos tener una entrada y una salida solo para ese canal. Con lo cual, si yo, por ejemplo, en este caso tengo una mesa de 24 canales, si quiero insertar 24 canales, pues tengo que tener 24 entradas y 24 salidas como mínimo. Como veis aquí a la izquierda, aquí arriba, esto sería el conversor. ¿Vale? Normalmente en un interface tenemos el conversor incorporado, tenemos la comunicación con el ordenador y ahí tendríamos también muchas veces los previos. Pues en este caso yo trabajo con un conversor independiente, que es este de aquí. Y con este conversor lo que tenemos es 24 entradas y 24 salidas. Es decir, nosotros vamos a salir del ordenador a una interface, que en este caso es la RME. Dejo ahí una imagen de a qué RME me estoy refiriendo. Y con esta RME lo que hacemos es comunicación digital. Simplemente lo que hacemos es salir del ordenador en digital. En digital nos comunicamos con el interface, con el conversor, y este conversor lo que hace es sacar esa señal que le hemos metido en digital, la convierte a analógico, llega a la mesa me devuelve esa señal, porque tenemos en cada una de las entradas de la mesa tenemos una salida, con lo cual entra la señal, sale la señal en analógico, entra en el conversor y el conversor se encarga de convertir esa señal analógica en digital. De nuevo, esa señal digital va a la RME y de la RME ya en digital se comunica con el ordenador. Y todo este loop, todo este camino, lo podemos insertar desde nuestro DAW de una forma muy sencilla. Es decir, nosotros tenemos que tener seleccionada, obviamente, nuestro interface con todas las entradas y con todas las salidas, y lo que tenemos que hacer es ir aquí, ir a conexiones de audio, y aquí en conexiones de audio tenemos entradas, tenemos salidas, que aquí estamos saliendo, por ejemplo, ahora mismo por auriculares, y tenemos también FX externos. ¿Vale? Como veis, tenemos aquí las 24 entradas de la mesa. Y luego además tenemos una reverb que tengo aquí insertada también, tengo el Kemper, tengo una Yamaha y luego también tendría por ahí para, por ejemplo, reamplificar con un amplificador y después devolverla digitalmente, hacer todo este loop y todo este camino. Bueno, pues ahora lo que tendríamos que hacer simplemente es decirle que en la entrada ADAT de la RME tendremos el canal 1, que coincide con el canal 1 del conversor, que coincide con el canal 1 de la mesa. Y la salida exactamente igual. La mesa sale al canal 1 del conversor y el conversor sale al canal 1 de la RME por ADAT. Entonces así lo tenemos todo. Podríamos perfectamente entrar por el canal 1 y salir por el canal 10. Lo que pasa es que es mucho más cómodo y visualmente es más fácil no volverse loco si lo tenemos bien organizado. En el canal 2 el ADAT 2, entrada y salida, y así sucesivamente. Todos los canales van a un canal del ADAT y vuelven a otro canal del ADAT. Tan sencillo como eso, pues simplemente, en este caso son canales mono, pues tendríamos que ir aquí a añadir FX externo y añadimos si queremos que sea mono, si queremos que sea estéreo. En este caso son canales mono, pues tenemos que crearlos en mono. Otra cosa muy importante es que todos estos interfaces, cada vez más, tienen su propio sistema de mezcla. Entonces tú puedes monitorizar a tiempo real cada una de las entradas que tienes en tu interface. Entonces, si tienes monitorizada a tiempo real, sin latencia, tienes dado volumen en las entradas, lo que va a ocurrir cuando hagamos esto es que vamos a tener un feedback. Entonces, lo que recomiendo siempre es que en este caso, por ejemplo, la RME, tenemos aquí el mezclador y tenéis que desactivar todos los inputs, bajar el volumen. Yo, por ejemplo, lo he hecho desde aquí. En el caso de la RME, vamos a matrices y desde aquí pues bajamos el volumen para que no salga, por ejemplo, por la salida auriculares.
en cada interface va a ser de una forma diferente, así que lo primero que tenéis que hacer es estudiaros vuestro interface para saber controlar perfectamente todas estas cosas. Importante que las entradas no tengan volumen para que no tengamos feedbacks ni tengamos problemas. Ya lo tenemos todo hecho, todo configurado. Entonces ahora lo que queremos hacer, imaginaos que aquí tenemos una voz, tenemos un bombo, una guitarra, lo que queramos, y queremos insertarle el canal para meterle una ecualización, para saturarlo, para lo que queramos. Entonces lo que tendríamos que hacer es, pues como si fuera un plugin más. Te vienes aquí a las inserciones y seleccionamos plugins externos. Veis que tenemos aquí todos los plugins que hemos instalado, y luego aquí tenemos una opción que pone plugins externos. Pues aquí tendríamos todos los cacharros externos que tengo insertados. Entonces, que queremos usar el canal 1, el 2, el 3, lo podemos insertar en el canal que queramos. En este caso, pues lo voy a insertar en el 10 porque por comodidad ahí lo vais a ver mejor. Entonces ya lo hemos insertado el canal 10 y al activarlo ya estaría entrando el sonido, pasando por la mesa y volviendo al ordenador. Con lo cual, ahora vamos a poder hacer un análisis igual que cuando hago los análisis de los plugins y demás. Entonces, en este caso, vamos a hacer un análisis de algo analógico y vamos a ver realmente cómo funciona. ¿Qué es lo que me está ofreciendo este cacharrito? Pues como vemos, tenemos totalmente plana ahora mismo la ecualización porque no tenemos nada insertado, pero en el momento en el que activamos la mesa, en que activamos el canal de la mesa, activamos y vemos lo que está ocurriendo. A nivel de fase, como veis, la toca muy poquito, como lo haría cualquier emulación de plugin analógico, más o menos, pues como veis prácticamente no altera demasiado la fase, algo bastante normal, no hay que alarmarse en este caso. Y como veis ya tenemos cierto movimiento, ¿veis que se mueve? Que la línea de audio, que sería esta línea verde, está continuamente moviéndose. Pues eso es porque realmente está pasando físicamente el sonido por ahí. Y cualquier cosa que toquemos, yo ahora toco el canal de la mesa, toco un poco el botoncito este. ¿Veis cómo se mueve? Porque todo el camino del audio está pasando por todos los elementos. Ahora mismo está pasando por la ecualización, está pasando por la ganancia, está pasando por los envíos, está pasando por el canal, por el paneo. Toda esta información está pasando por el canal y está volviendo, con lo cual es normal que esté ese movimiento. Y como veis, tenemos cierta ecualización simplemente de insertarlo. Tenemos aquí un poco, nos ha quitado un poquito de graves, es como que nos ha enfatizado aquí en frecuencias medio altas. Hay un pequeño recorte en frecuencias altas. Todo esto es normal en cualquier cacharro analógico, aunque fuese una SSL de primer nivel, va a tener cierta coloración. Cada cacharro va a tener su coloración. Y una cosa interesante es que no solo tenemos un poco de coloración diferente en esta mesa, es que cada uno de los canales va a tener ciertas diferencias. Como hemos visto en muchos plugins de Plugin Alliance, cuando emulamos un canal de mesa de mezclas podemos emular que sea el canal 1, el canal 2 y cada uno tiene una coloración diferente. Pues esto es lo mismo, pero real. Entonces, como vemos, ahora mismo tenemos la ecualización totalmente plana. A ver, vamos a poner esto en el centro, que como veis sí que afecta. Como veis sí que afecta un poquito. Esto es el barrido de ecualización. Y aquí estaría, si lo pongo aquí, veis que se queda una línea bastante más plana. Con lo cual, aunque tengamos las ganancias a cero, los barridos de frecuencia también están afectando. ¿Veis? Ahora mismo se acaba de ahuecar un poquito el medio. ¿Veis que simplemente con el barrido de frecuencia ya están pasando cosas? Así que es súper interesante. Cosas interesantes que tenemos con una mesa. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos saturar la señal. ¿Por qué? Pues porque igual que en un amplificador de guitarra tenemos una señal de ganancia y una señal de salida, de output, esto sería equivalente a la ganancia del canal de la mesa y al output sería el fader. Entonces vamos a poder saturar la señal y con el fader vamos a poder controlar esa señal para que esté saturada pero no esté clipando. Entonces eso está muy guay porque podemos saturar en analógico, que está realmente chulo. Entonces, bueno, vamos a ver primero que nada, bueno, como vemos tenemos la ganancia, claro, no lo veis, es que no sé si voy a poder acercarlo mucho más. No lo veis porque estamos hablando de este canal de aquí y no se ve, pero bueno, está en medio, ¿vale? Estaría en medio y el fader no estaría en cero, estaría un poquito más abajo, pero lo que he buscado ha sido el punto en el que estuviéramos en cero, ¿vale? Para que no estuviera coloreando de más ni de menos, es que esté más o menos plano. Pues bueno, aquí veis que bueno, podríamos quitar un poco de ganancia, un poquito de ganancia, llevarlo a cero. A ver, a cero.
Quitamos un poquito de ganancia y lo dejamos justo por ahí. Ahí estaría prácticamente a 0 y estaríamos en 0 también en la salida. Con lo cual, ahora mismo cuando ecualicemos, nosotros cuando ecualizamos una señal y tenemos una ganancia alta, lo que vamos a hacer es que vamos a llegar a saturar esa señal y se va a comportar también diferente esa ecualización. Entonces, dependiendo de este parámetro, nuestro ecualizador va a funcionar de forma diferente, con lo cual eso también está muy guay y son cosas que a veces son difíciles de emular este tipo de comportamientos porque son totalmente físicos, todo interfiere con todo. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasaría, por ejemplo, qué es los parámetros que tenemos. Tenemos un control de agudos que simplemente vamos a poder sumar y restar agudos. Es un comportamiento similar a tipo Kelvin, pero no del todo, porque como veis es como si fuera un punto de ecualización. Vamos a ver, sumamos, y es como si tuviéramos una campana súper amplia, por lo menos en las frecuencias altas, porque vemos que aquí no es totalmente recto. Entonces sería como una especie de campana súper amplia. Como veis podemos sumar, según pone aquí, hasta 15 dB. Vamos a ver si es verdad. Y el tope... ¡Ey! Pero ¿veis lo que ocurre? Que es lo que os decía antes de la ganancia. Cuando llegamos a cierto volumen, la ganancia está interfiriendo y vemos que empieza a compensarse todo. ¿Veis? Cuando empezamos a subir mucho, ¿veis que ahora empieza a bajar las frecuencias bajas? Las frecuencias bajas empiezan a bajarse. Es como que se compensa el volumen. Lo que subimos de aquí se empieza a bajar de aquí. Y esto es con relación a la ganancia. Si nosotros bajamos ganancia, ¿veis que ahora se comporta más de una forma un poco más plana? Pues esto es porque interfiere la cantidad de ganancia con la ecualización. Entonces vamos a saturar la señal más si ecualizamos con una ganancia alta, lo cual son cosas muy interesantes. Vale, pues como veis eso, podemos darle muchísima caña a los agudos. Como veis podemos sumar casi 15 dB, como veis, pero claro, compensa. Lo que hace es bajar graves y entonces esta compensación, este extra de agudos, lo que hace es como si realmente estuviera llegando a 15 dB, aunque no llegamos, como está bajando también volumen, a nivel práctico es como si llegáramos a los 15 dB. Pues como veis la ecualización es muy interesante, es muy tipo Pultec. Y ahora, por ejemplo, vamos con el control paramétrico. Bueno, que más que paramétrico sería semiparamétrico, porque el otro día cuando enseñé la mesa hablé sobre los controles paramétricos, pero en este caso serían semiparamétricos. ¿Por qué? Porque para que sea paramétrico tiene que tener los tres controles. Control de ganancia, control de frecuencia y control de Q. Vamos a poder ensanchar o estrechar la Q, la campana. Entonces, en este caso, como no vamos a tener control sobre la campana, sería un ecualizador semiparamétrico. Vamos con el semiparamétrico y vamos a subir volumen, por ejemplo. ¿Veis? Subimos ganancia. Y aquí pone que tenemos control desde 600 hercios hasta 10.000 hercios. Es decir, vamos a poder dar 15 dB de ganancia, que en realidad veis como son 12 dB, porque todo esto siempre es aproximado. En los cacharros analógicos siempre es aproximado, no es 100%. No es, si pone 15 dB, pues igual en vez de 15 son 12, como en este caso. Y vamos a hacer un barrido y se supone que podemos llegar hasta 10K. Y efectivamente, como vemos, es bastante fiable. Estamos en 9.600 hercios, con lo cual está muy cerca de 10K. Podemos fiarnos bastante de lo que pone. Y pone que llega también hasta 600 hercios. Vamos a ver. Vamos a bajar. Vamos a bajar, vamos a bajar. Como veis, es una campana también muy amplia. Y aquí estaríamos en 600 hercios, vamos a comprobarlo. Aquí estaría un poco más por arriba. Igual luego otro canal sí que se acerca un poquito más. Como ya os digo, todo esto depende de un montón de factores. A lo mejor simplemente uno de los canales tiene un punto de soldadura un poquito más grande y esto ya está interfiriendo un poquito más en que la conductividad de la señal sea diferente. Bueno, como veis son campanas bastante amplias y es una ecualización muy colorativa. Nos va a servir perfectamente para dar color a nuestras pistas. Perfectamente nos va a dar... Veis que cuanto más arriba, más estrecha, y cuanto más abajo, más amplio es. Igualmente hacia abajo. Vamos a poder restar. Y veis que también influye un poquito en el resto. Lo que hace está muy guay. A mí me gusta bastante. Y como veis, lo que nos está coloreando, pues está bastante guay. Luego haré una I/B con algo trabajado con la mesa y sin la mesa, para que veáis cómo suena. Porque ahora estamos viendo un análisis, pero no estamos escuchando cómo suena. Y la movida es que no puedo hacerlo a tiempo real
porque el sistema lo tengo un poco cerrado y no sé muy bien cómo hacerlo. Necesitaría otro interface para poder esa señal sacarla y meterla en otro interface y grabarla para eso. Bueno, en un futuro quiero hacer mezclas con todos mis cacharros a tiempo real, entonces sí que voy a buscar la solución para que podáis ver cómo suena a tiempo real todo lo que voy haciendo con la mesa, que eso creo que puede estar interesante. Vamos ahora con el semiparamétrico de frecuencias medias graves y como veis podemos también sumar, restar, sumar. Como veis en este caso también llegamos casi a 12 dB. Y si hacemos el barrido, pues lo mismo. Tenemos exactamente lo mismo, pero no llegamos a 10.000 hercios. Llegamos a 2.400 según pone aquí. Vamos a ver si es verdad. Pues en este caso no estamos llegando a 2.400. Ah, vale, no he llegado hasta el final. Aquí sería el final. Y estamos llegando a 2.343, que estamos casi en 2.400. Es bastante fiable. Yo normalmente con estas mesas no me fijo en qué frecuencia tengo que tocar. Pongo, por ejemplo, enfatizo la señal, voy haciendo el barrido, busco la frecuencia que necesito tocar y cuando la encuentro, pues o la resto o la sumo o la dejo ahí o dejo más o menos, pero siempre hago como un barrido buscando la frecuencia que me molesta o que quiero enfatizar. Entonces, de esta forma trabajas mucho más con el oído que con la vista. Normalmente con los plugins una de las cosas que ocurre es que trabajamos mucho con la vista. Entonces, aunque tengamos un sonido espectacular con los plugins de hoy en día, que funcionan muy bien, cuando estás trabajando con cacharros analógicos trabajas de una forma totalmente diferente porque te estás guiando por los oídos, más que por la vista. Y como veis, pues bueno, es muy interesante. Funciona todo bastante guay. Lo que está haciendo a nivel de fase es totalmente normal. Cualquier ecualizador de latencia cero va a hacer este tipo de movimiento en la fase. Y ahora vamos con el control de graves que tendríamos aquí. Y como veis, este corte sí que vemos que sería más shelving, ¿veis? Este sí. Y lo mismo nos pasaría, no estaríamos llegando a 15 dB. Podemos sumar o restar. Como veis, las frecuencias bajas no pone ni qué frecuencias estamos controlando, pero estamos realmente bajando desde muy arriba. Estamos desde 1200 hercios ya están pasando cosas. Cuando más exagerado es aquí, sobre 600 hercios. Entonces, como vemos, son curvas súper amplias. Muy parecido, como ya os decía, a un ecualizador tipo Pultec. Serían unas curvas muy parecidas. ¿Qué pasa si desde la mesa desactivamos el ecualizador? Pues que va a cambiar el color, pero seguramente seguirá teniendo cierto color. Desactivamos. ¿Veis que se ha quedado más plano? Porque ahora si tocamos, por ejemplo, ¿veis? Ahora tocamos los paramétricos y no están afectando. Entonces, en el momento en el que activamos, vamos a tener cierta coloración simplemente de activarlo, pero solo por pasar por la mesa ya están pasando cosas. Ya está coloreando, en cierto modo. Vale, pues ahora vamos a ver a nivel de saturación, porque eso también es importante y es interesante. Lo que os comentaba antes, podemos saturar la señal y hacer cosas súper creativas. Ya veis que incluso con la saturación, dependiendo de qué punto de saturación tengamos, el ecualizador funciona de una forma diferente, con lo cual tenemos un montón de opciones con las que podemos trabajar con esta mesa o con cualquier otra mesa analógica. Para hacer esta medición vamos a insertar, por ejemplo, un generador de tonos, Tools. Vamos a generar un tono, por ejemplo, a 1000 hercios. Y ahora, para ver qué es lo que ocurre, vamos a meter un Pro Q3. Por ejemplo, tenemos el Pro Q3 y ya vemos qué es lo que está pasando. Vamos a darle un poquito más de ganancia para que veamos qué es lo que está pasando. Damos un poquito de ganancia, como veis. Ahí están los armónicos. Ahí sale uno. Tenemos uno par. Tenemos un armónico par que enseguida sale. Desactivamos el envío a mesa y se queda plano sin enfatizar armónicos. Pero en el momento que la activamos, vemos que tenemos ahí unos pequeños armónicos por ahí que salen, pero sobre todo este par que ahí está muy evidente. Empezamos a sumar señal, empezamos a sumar ganancia, ahora estaríamos en la mitad, ahora estaríamos a un 60, bueno, ahora un 60. ¿Veis? Y a partir de aquí empieza a colorear muchísimo la señal. Y como vemos, se enciende la señal de pic. Pero ahora podríamos jugar con el volumen del fader, tendríamos la saturación, no estaríamos llegando a clipar, con lo cual estaríamos coloreando y dándole ese color característico de este tipo de saturación. Nos puede venir perfectamente a lo mejor para saturar una caja, para unos overheads, que esto también nos haría como compresión, ¿vale? Porque al saturar la señal se van a limitar todos los picos y se va a quedar todo como mucho más controlado.
Entonces nos puede servir perfectamente para unos overheads. Podemos duplicar una señal de bajo y una la podemos saturar y la otra dejar sin saturación. Entonces podemos jugar con esa mezcla entre una pista y otra. Y como veis, simplemente de tocar el fader, ¿veis que están pasando cosas? ¿Veis que aquí se mueven cosas? Pues bueno, esto es lo que tiene la magia de lo real, de las cosas de verdad. ¿Veis? Aquí seguiríamos picando, pero aún no nos ha generado toda esa cantidad de armónicos. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, ya no tendríamos saturación y vemos la señal súper limpia, con lo cual podríamos hacer una ecualización y trabajaría de una forma muy limpia. Pero si ahora, por ejemplo, le damos un poquito de agudos, como estábamos viendo antes, vamos a ver qué es lo que ocurre. Le damos agudo, le damos agudo, le damos agudos y, como veis, empiezan a salir todos estos armónicos porque estamos saturando las frecuencias altas. Y esto puede ser muy interesante, dependiendo de lo que queramos conseguir. Puede ser algo totalmente buscado y que nos dé un enriquecimiento del sonido para que pues, esté mucho más bonito. Ahora, como ya os he dicho antes, voy a poneros unos A y B de, por ejemplo, una voz pasada por la mesa, una guitarra acústica, bueno, no sé aún exactamente qué es lo que voy a hacer, pero voy a hacer unos A y B para que los escuchéis. Sabéis que podéis apoyarme en Patreon, y además tendréis contenido exclusivo para aprender muchísimo. Y nada más, muchas gracias a los que ya sois Patreon y nos vemos pronto con más y mejor. Por cierto, no te olvides de dejar tu comentario porque esto ayuda a que este tipo de vídeos tengan un poquito de movimiento. Así que no te cuesta nada, si has llegado hasta aquí, has visto todo el vídeo, no te cuesta nada de dejarme un like, dejarme un comentario. Fer, me gusta mucho este tipo de contenido. O no me gusta, haz otro tipo de contenido, no sé, lo que queráis. Vale, pues ya estamos por aquí. Y arriba tenemos la que tiene procesamiento y abajo la que no. Como veis aquí, por ejemplo, el True Peak, he trabajado con un sonido limpio, sin llegar a saturar en ningún momento la señal, sin redondearla, sin darle armónicos. Y como veis, tenemos aquí un volumen superior, pero de True Peak, ¿vale? Porque de energía central estaría más o menos igual. Si veis este punto de aquí, si nos fijamos en este punto, vemos que hay picos. Vamos a desactivar también para que veamos perfectamente. Vemos que aquí hay picos que están más altos porque está como más brillante, dado más agudos y tal, pero aquí en general es como que tiene más energía, ¿vale? Y esta sería la original y esta sería la ecualizada. Pues bueno, esta sería una situación en la que la mesa es bastante transparente y simplemente le hemos dado una ecualización y vamos a ver las diferencias que notamos. Como os digo, la de arriba será la que tiene el procesamiento. Tenemos aquí mesa process, ¿vale? Esta es la de arriba y esta es la que no tiene procesamiento. Vamos a escuchar, primero que nada, la que no tiene procesamiento. Escuchamos. Si os fijáis, por ejemplo, la que no tiene procesamiento, cuando está sonando esas zonas más graves, suenan como golpes, como pum, 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 que es un poco los golpes propios de la caja, que pues normalmente pues para un trabajo pues las sueles limpiar porque suelen ser frecuencias que terminan molestando. Entonces, como veis, han desaparecido casi totalmente. Básicamente lo que he hecho ha sido darle un poco de brillito, le he quitado frecuencias bajas, he hecho un corte de graves. Entonces, bueno, pues vemos que tenemos un sonido mucho más brillante. Luego todo esto va a depender de la mezcla y del sonido que queramos buscar. Pero ya así de buenas a primeras vemos lo que nos está ofreciendo la mesa, la coloración que nos está ofreciendo. Como ves, es un sonido bastante brillante. Podríamos haber hecho algo mucho más redondo, mucho más cálido, pero bueno, he buscado ese sonido más clarito, que normalmente pues en las mezclas siempre sale más adelante. Entonces sería como más limpio y a la vez estaría más arriba, más proyectado. Vamos a ver cómo trabajaría con una voz. En este caso sí que he trabajado un poquito de saturación, ¿vale? He saturado un poquito la voz, pero muy poquito. Y este sería el resultado. Vamos a escuchar la voz sin procesamiento. So touch down your arm to my chest and fix what needs fixing. Vale, ahora con procesamiento. Bueno, voy a ir pivotando, ¿vale? Vosotros veréis que cuando este se apaga, suena este,
y cuando se apaga este suena este. Entonces el de arriba es el que tenemos con procesamiento. Vamos a escuchar. So touch down your heart to my chest and fix what needs fixing. 'Cause you are what I believe in. You're what I believe in. Bueno, lo mismo. Podría funcionar perfectamente mejor, más clarito, más en la mezcla. Seguramente entre otros instrumentos la voz se iba a definir mucho más así. Y no se llega a ver mucho que ha habido puntitas que hemos saturado un poquito, con lo cual es como si lo hubiéramos limitado o comprimido un poco. En este punto, aquí sí que se entiende un poquito más, sí que se nota un poquito más. ¿Veis la diferencia que tenemos entre una onda y otra? Esta estaría como un poquito más controlada. Veis que aquí tenemos como un poco limitado, prácticamente no se aprecia. Y luego aquí sí que vamos a ver otra situación en la que sí que hemos querido buscar esa saturación. A nivel creativo puede ser muy interesante. Y lo que hemos hecho, por ejemplo, en este punto es que si vemos el true peak entre una y otra, vamos a desmutearla también para que la veáis, el true peak es prácticamente el mismo. Las ponemos una encima de otra, vemos que el true peak es igual. Pero la energía, todo lo que hay debajo, lo hemos llevado mucho más arriba. ¿Por qué? Pues porque hemos utilizado la ganancia para saturar un poquito esa señal, enriquecer un poco esa señal y toda la información que está por abajo sale hacia arriba también. Entonces esto nos puede interesar en algunas situaciones y nos puede dar un color y una coloración muy interesante en nuestra pista. Por ejemplo, de batería, de room. En room, por ejemplo, lo hago bastante, o en overheads, y está súper guay porque es como que nos lo trae todo adelante, nos controla mucho más la dinámica, lo que está detrás sale más arriba y tenemos ese sonido de room o de overheads que tan guay está en las baterías. Bueno, en este caso vamos a ver la diferencia, que es muy obvia. Empezamos por la caja sin procesamiento y voy pivotando. Es bastante interesante, de pronto suena así como más setentera, más ochentera, que sale mucho el sonido que tenemos detrás. Y bueno, puede ser algo muy interesante que podemos trabajar pues para muchas situaciones. Como veis, además, la dinámica nos ha estado controlando lo que es los picos, pero no de una forma como lo haría un limitador, ¿vale? No está todo recortado, no está todo capado. Tenemos unos golpes con un poquito más de intensidad, otros menos, pero todos fluctúan más o menos en un mismo volumen. Entonces, bueno, hemos conseguido como una compresión, una saturación con la mesa, sin necesidad de un compresor. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Hasta pronto!